Vamos a iniciar esta charla de hoy, esta clase de hoy, eh, con, con la idea de terminar con, con este tema y dar lugar ya al último tramo del cursado de la materia. Cuando hablo de la idea de terminar con este tema, me refiero a terminar con lo que fue ese gran modelo de atención a las enfermedades que se inicia a mediados del siglo XIX y que concluye aproximadamente en la década de 1960, y que estuvo basado en 3 o 4 patas, digamos, era como una plataforma de varias patas. Por un lado, una ideología política fuertemente positivista en los países de América Latina, especialmente Brasil y Argentina, por supuesto Uruguay, etcétera, pero también fuertemente positivista, por lo menos a fines del siglo XIX, en los principales países europeos. Acompañando esta ideología política del positivismo, que por supuesto tuvo distintas variantes y distintas formas de encarar las sociedades, el desarrollo de las sociedades, según fueran países capitalistas avanzados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, o países periféricos y subordinados, como podría ser Brasil o podría ser Argentina. La forma de desarrollo de los distintos países, la forma de progreso de los distintos países, por supuesto, fue adaptándose a las condiciones sociales y políticas y a las necesidades de cada lugar y cada territorio, y también según fueran territorios metropolitanos, territorios coloniales o, como el caso de Argentina y el resto de los países latinoamericanos, que si bien no eran coloniales, Argentina no era una colonia desde el año 1810, podemos pensarlos como países independientes, autónomos, pero fuertemente enlazados, tanto en lo político como en lo económico, con los países europeos, ¿no? Y como lo cultural, ¿no? Uno ve la arquitectura de Buenos Aires de principios del siglo XX y parece una ciudad francesa, porque los constructores de Buenos Aires, los constructores de La Plata, por ejemplo, una ciudad diseñada en el papel e inventada en fines del siglo XIX, tenían en mente el modelo de París de esa época, ¿no? Este modelo positivista, que en Argentina adopta la forma de una política conservadora dirigida por el Partido Autonomista Nacional y una política económica dirigida al modelo agroexportador. ¿Qué era el modelo agroexportador? Como ya lo hemos explicado anteriormente, el modelo agroexportador consistía en producir materias primas, principalmente alimentos, cereales, carnes y aceites, y exportarlo a Gran Bretaña, Francia, Italia, Suiza, a los países europeos. A cambio de estas materias primas y de estos alimentos, los países europeos enviaban hacia Argentina toda clase de productos industrializados. Toda clase de productos industrializados. Desde las telas para fabricar ropas, vestidos, en algunos casos directamente la ropa ya confeccionada,
la vajilla, los instrumentos de todo tipo, la cerámica, los vidrios, por supuesto toda la maquinaria industrial, todos los materiales para la construcción de los ferrocarriles, rieles, aparatos de vía, locomotoras, vagones, hasta las estructuras para construir las estaciones, ¿no? Venían desde Europa. Se importaron en algunos casos edificios completos desarmados y se armaban en Buenos Aires. El ejemplo del edificio de Obras Sanitarias que queda en Buenos Aires, en la calle Córdoba, sobre Córdoba y Junín, esquina Junín, es un caso típico. Es un edificio bellísimo, fue fabricado en Francia, traído a Argentina y montado en Argentina. Pero no fue el único caso, hubo varios casos de casas preconstruidas. Por supuesto, si miramos las principales estaciones ferroviarias, en Buenos Aires, Constitución, Retiro del Ferrocarril Mitre, etcétera, son también traídas, importadas. Vale decir, estamos hablando de construcciones, de maquinaria industrial, frigoríficos, barcos, bueno, toda clase de maquinaria destinada a la producción de materias primas y la logística necesaria para la producción de las materias primas y su envío a Europa. Es interesante que hasta esta época el cuidado y la atención de enfermos era un asunto exclusivamente privado. Era responsabilidad de cada uno de nivel familiar y no existía prácticamente un modelo de atención público de la salud. La salud era un tema privado, se ocupaba cada uno y era también concordante con el modelo, con la idea que tenía la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, la enfermedad como producto de poderes sobrenaturales, ¿no? Castigo divino, prueba a la cual lo sometía a Dios, etc. Esto empieza a cambiar a principios del siglo XIX, allá por 1810, la época de la independencia. Poco a poco estas ideas empiezan a cambiar y se empieza también a traer de Europa ideas que fijan la enfermedad en la naturaleza, ¿no? Empieza a llegar al Río de la Plata los avances científicos que se estaban logrando en Europa. Uno de los primeros y más importantes en ser introducido es desde ya la vacuna contra la viruela, ¿no? La viruela es una enfermedad terrible, una enfermedad epidémica, pandémica, que pasaba por oleadas y producía una mortandad muy importante. Pero después de 1850, cuando entramos ya de lleno en el periodo que estamos analizando, nos encontramos con que uno de los problemas más acuciantes va a ser quién se tiene que ocupar de los enfermos. ¿Quiénes se tienen que ocupar de los enfermos? Específicamente surge esta pregunta durante las epidemias de cólera, de fiebre amarilla, de tifus, de tuberculosis que aparecen después de 1860, 1870, algunas traídas como consecuencia de la Guerra del Paraguay. La Guerra del Paraguay fue una guerra de Brasil, Uruguay, Argentina, se juntaron, hicieron la famosa Triple Alianza contra Paraguay. Invadieron Paraguay, bueno, terminaron derrotando.
Cuando termina la guerra del Paraguay, las tropas que habían ido a Paraguay, a pelear a Paraguay, vuelven a Buenos Aires y traen consigo el virus de la fiebre amarilla, ¿no? La fiebre amarilla es transmitida por un mosquito, pero digamos el ciclo sería el siguiente: de un humano, el mosquito pica a un humano que está infectado, la sangre está infectada, viaja a otro humano, pica a otro humano y ahí le inyecta el virus. Entonces, en este ciclo es donde la presencia de personas infectadas, más los mosquitos que andaban dando vuelta por Buenos Aires, va a producir las epidemias de fiebre. Al mismo tiempo se estaba consolidando un poder nacional, es decir, Buenos Aires se sitúa como gobierno federal. Ya se había hecho la Constitución y Buenos Aires es el centro del gobierno federal. Y a su vez las provincias tienen su autonomía. Entonces, nos encontramos con que el gobierno federal está instalado en Buenos Aires, pero ahora el gobierno federal de Buenos Aires cuenta con un ejército propio, que es el que va a utilizar para disciplinar a aquellos gobernadores de provincias que no acepten la autoridad porteña. Al mismo tiempo, es el poder que se va a utilizar para instalar este modelo agroexportador del que hablábamos hace unos minutos. Surge entonces un fuerte debate en Buenos Aires, que es concordante con el debate que se estaba dando en Europa, acerca de quiénes deben ocuparse de las personas enfermas. Y principalmente quienes deben ocuparse de atender a las personas enfermas durante las frecuentes epidemias, incluso pandemias que ocurrían, ¿no? Hablamos de viruela, hablamos de tifus, de fiebre tifoidea, de fiebre amarilla, de cólera, y cómo se deben solucionar o cómo se deben atacar estos problemas, que son problemas sociales, que son problemas políticos y que son problemas médicos, todo al mismo tiempo. Entonces, bueno, la corporación de los boticarios, de los farmacéuticos, va a defender su prestigio y su influencia política. La corporación de los médicos, diplomados en la Universidad de Buenos Aires o en otras universidades extranjeras, pero que habían revalidado el título en Buenos Aires, van a reclamar la hegemonía sobre el campo de la salud. También lo van a reclamar otros sanadores tradicionales. Entonces nos encontramos con esta cuestión, ¿no? ¿Quiénes son quienes deben detentar el poder y quiénes son los dueños del poder científico para la atención de enfermedades? Frente a este inconveniente, frente a este problema, frente a este severo problema que había en la época, se produce al mismo tiempo la consolidación de un poder político. Entonces vamos a ver cómo la corporación médica, los médicos diplomados, se van a ir imbricando, se van a ir ocupando espacios cada vez mayores en el poder político, en la política nacional. Durante la epidemia de fiebre amarilla surgen dos problemas. No se conocía el vector de transmisión de la fiebre amarilla. Los virus no se conocían. La idea de bacterias, es decir, la teoría microbiana de enfermedad, recién la está formulando Pasteur y Koch en Europa. Existía así la teoría de los miasmas. Los miasmas eran unos vapores, unas pestilencias que transmitían enfermedades. Entonces, ¿quiénes se deben ocupar? Los boticarios, los médicos, los curanderos,
el poder político. Y acá surge como cuestión interesante que se van a ocupar los médicos desde el aspecto científico y el poder político desde el aspecto social y político. Y empiezan los médicos a desplazar a otro tipo de profesiones y a otro tipo de sanadores, sean curanderos, sean boticarios. Pero también aparece una cuestión clara: ¿quién atiende, quién cuida a los enfermos? ¿Quiénes se van a ocupar de cuidar a los enfermos? Las ideas de Florence Nightingale, que habían sido publicadas en Inglaterra y posteriormente en Estados Unidos, llegan también a Buenos Aires. Y la idea de crear un cuerpo de enfermeras profesionales entrenadas específicamente con los conocimientos científicos más avanzados de la época y capacitadas específicamente para atender a los enfermos, también llega a Buenos Aires. Entonces, una médica argentina va a crear la primera escuela de enfermería, que la va a crear precisamente en Buenos Aires, ¿no? En los hospitales porteños. Fíjense cómo se vestían las enfermeras, ¿no? Porque ya las ideas del higienismo están entrando. La principal herramienta, este es un logro gigantesco, monstruoso, de Florence Nightingale y sus colegas y otros investigadores científicos de la época, la idea de que la higiene y la buena alimentación son lo central para una buena salud y son lo central para evitar enfermedades, ¿no? Lo que se llamó el modelo higienista. Este modelo higienista va a ser una corriente médica, pero también una corriente política, o una corriente política y una corriente médica, hegemónica entre 1850 y 1945. Posteriormente, no es que va a ser desplazada, sino que va a ser completada con la idea del sanitarismo, ¿no? El sanitarismo no termina nunca de desplazar al higienismo, el higienismo sigue vigente, por lo menos hasta la década de 1960, pero es completado por el sanitarismo. Y se va a instalar muy fuertemente, si bien ya venía desde antes, desde la década de 1920, pero vamos a ver cómo se instala fuertemente junto con el estado de bienestar. Después vamos a ver qué es el estado de bienestar. Tenemos acá algunos principios teóricos comunes del higienismo y del sanitarismo. La higiene, agua y jabón, ¿no? La calidad de agua potable, potabilizada con cloro u otros elementos. La buena alimentación. Al mismo tiempo que la confianza en la biomedicina y un positivismo social y político van a ser el fuerte de estas corrientes, ¿no? Y cuando hablo de confianza en la biomedicina, vamos a ver cómo el modelo médico hegemónico de Eduardo Menéndez, como el modelo biomédico, el llamado modelo biomédico, se van instalando fuertemente, donde se atribuyen todas las enfermedades, incluyendo lo que hoy llamaremos enfermedades mentales y algunos problemas de orden social y de orden político, se instalan como problemas biológicos, ¿no? Es decir, la idea de que la biología abarca todo, desde, por supuesto, enfermedades puramente biológicas, como fue la fiebre amarilla, como puede ser el cólera, a enfermedades de otro orden, como pueden ser enfermedades mentales, como pueden ser los problemas de otro orden, como pueden ser las adicciones. Hablar de las adicciones como enfermedades es una pregunta que uno se hace. No, las adicciones son adicciones, pero podemos considerar las enfermedades realmente. Son un problema social, son un problema político. Pero de ahí a considerar las enfermedades, tendríamos que determinar
qué es. Pero se va a instalar en esto la idea, por ejemplo, de que la prostitución no es un fenómeno de orden social, político, sino que es una cuestión personal, una elección personal, y que la persona que se dedica a la prostitución lo hace porque tiene algún padecimiento biológico que la impulsa a la promiscuidad, ¿no? La idea de la homosexualidad como una enfermedad, como una desviación que es una desviación de orden delictivo, una inmoralidad, pero al mismo tiempo es una enfermedad que debe ser corregida, ya sea con el castigo, con la cárcel, o debe ser corregida por medios médicos, ¿no? Por medio eh, de tratamientos médicos, farmacéuticos, químicos, bueno, electroshocks y otros inventos. Hemos visto casos terribles, ¿no? El gran escritor inglés Oscar Wilde, autor de innumerables obras de teatro que todavía perduran, fue condenado por sodomía, como le decían en la época, encerrado en la cárcel, obligado a pagar severas indemnizaciones y por último exiliarse. Él vivía en Inglaterra, tuvo que irse a vivir a Francia, perseguido precisamente por homosexual. Lo mismo el inventor de estos artefactos de las computadoras, el primer creador de la primera gran computadora, que era un matemático inglés que se llamaba Alan Turing, era homosexual. Entonces, cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, él va a ser contratado por el Servicio de Inteligencia inglés para diseñar una computadora que fuera capaz de descifrar los mensajes en códigos de los alemanes, ¿no? Entonces recibían los mensajes porque los escuchaban por las frecuencias radiales, pero estaban en código. Entonces, para desentrañar el código, para decodificar esto, crearon un centro especial, un centro científico especial en Inglaterra, y el que estaba al frente de esto creó la primera computadora, una máquina llamada Colossus. Bueno, tenía un tamaño inmenso, una capacidad de cálculo mínima en relación a lo que son las computadoras de hoy, pero fue la primera. Y él diseña la numeración binaria, que es la base con la cual funcionan las computadoras actuales. Ese hombre, que era un matemático brillante, pero también era homosexual, cuando termina la guerra va a ser acusado de homosexualidad y obligado a hacer un tratamiento químico, de castración química, para curarle su enfermedad. Y bueno, termina suicidándose porque fue tan desesperante y deprimente el tratamiento que bueno, termina deprimiéndose y suicidándose. Entonces nos encontramos con esto, que se le atribuyen bases biológicas a todas las enfermedades. E incluso se consideran enfermedades cuestiones que no podemos considerar enfermedades, como la prostitución, la homosexualidad. Son situaciones sociales o psicológicas, pero que no tienen nada que ver con la base biológica o el cuerpo humano, ¿no? Digamos. Pero la confianza en la medicina científica, en la biomedicina, es absoluta, es inmensa, ¿no? Se había descubierto la vacuna contra la rabia canina, se había descubierto la vacuna contra la viruela, se estaba terminando con la viruela, se había descubierto los métodos de obras sanitarias para evitar las epidemias de cólera, para evitar las epidemias de tifus.
los medios para evitar enfermedades como el tifus. Y todo esto da una gran confianza en la biomedicina. La gran deuda que tiene este modelo va a ser la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis no se soluciona mediante el modelo biomédico hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de los antibióticos, y por lo tanto va a ser el gran problema de la época, una enfermedad que va a ser fuertemente, afectar fuertemente a la población, específicamente a las poblaciones urbanas. Específicamente a las poblaciones urbanas, al vivir todos en estrecho contacto, facilita mucho el contagio. Las condiciones de vivienda y las condiciones de trabajo en fábricas con gran hacinamiento, más la mala alimentación, la pobreza, la falta de higiene, llevan a que la tuberculosis fuera una enfermedad muy frecuente y con mucha frecuencia además una enfermedad mortal. Bueno, como les dije, va a haber un debate, una lucha entre distintos cuerpos profesionales para hegemonizar el campo de la salud. Entonces empieza a producir un debate entre la biomedicina, la química farmacéutica y otras corporaciones de sanadores que hoy llamaríamos medicina tradicional o llamaríamos medicina popular, acerca de a quién tiene la competencia para atender el problema de la enfermedad, ¿no? Rápidamente se impone hegemónicamente un dominio político y científico de la biomedicina. La biomedicina va a legitimar al poder político. El poder político va a legitimar a la corporación médica. La corporación médica va a formar parte del cuerpo político y el cuerpo político va a ser fuertemente legitimado desde la corporación médica. A fines del siglo XIX vamos a ver nombres como Eduardo Wilde, que era cuñado de Julio Arroca y que fue el primer presidente, era médico y fue diputado nacional, fue ministro de Educación y fue el primer director nacional de salud. Cuando se crea el Departamento Nacional de Higiene, él va a ser el primer director del Departamento Nacional de Higiene. Bueno, José María Ramos Mejía, diputado, diplomático, ministro varias veces, ministro de Educación, es uno de, como ministro de Instrucción Pública, se va a ocupar de hacer funcionar la Ley de Educación 1420, la Ley de Educación Común, Pública, Estatal. Bueno, Juan B. Justo, que era el líder del Partido Socialista, que también era médico y también propugna estas ideas, aunque era opositor al gobierno conservador y sin embargo acompañaba a este modelo. Alicia Moró de Justo, que era la esposa de Juan B. Justo y que era médica también y acompaña también este modelo, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con que la ciencia médica legitima el poder político legitima la ciencia médica. Es una cosa, los médicos integran el cuerpo del poder político y el poder político al mismo tiempo lo va a incorporar, a reclutar como parte de la clase política, si pudiéramos hablar de esa cosa, ¿no? Pudiéramos pensar en que existía esa cosa. Durante este periodo, la idea de la enfermería consiste en incorporar trabajadores bien instruidas, que sepan leer y escribir, que sepan aritmética, que sepan, que estén bien preparadas y que después formarlas con un trabajo, una preparación
teórica y práctica en los hospitales y crear las primeras escuelas de enfermería, ¿no? Que van a depender de la Universidad de Buenos Aires, de la Cruz Roja y curiosamente más adelante también de la Fundación Eva Perón, e incluso en algunos casos de empresas privadas, ¿no? Para acompañar a los enfermos y asistir a los enfermos. Esta formación de enfermeras profesionales, si bien estaba lejos de la formación universitaria que tienen hoy los enfermeros profesionales, de cualquier manera constituye un cambio fundamental en la formación de enfermeros. Y comienza precisamente con la primera escuela de enfermería en la ciudad de Buenos Aires después de la epidemia de fiebre amarilla de 1871. En este sentido, la enfermería surge como una profesión que va a estar un trabajador que está subordinado al saber médico, que está subordinado a los conocimientos y directivas de quienes detentan monopólicamente el saber sobre la enfermedad, que va a ser la corporación médica, ¿no? En este sentido, los enfermeros se forman, pero siempre en condiciones de subordinados, aunque tienen una preparación ahora, ya una preparación teórica y una preparación práctica, un entrenamiento práctico muy avanzado, pero siempre subordinados a las directivas de quienes detentan monopólicamente el saber médico, que son precisamente los médicos diplomados. En el año 1930, esto acá está, ¿no? En el año 1930 se produce una crisis terminal del capitalismo como se conocía hacia ese momento. La crisis detona con una caída de los valores de la bolsa de Nueva York, de la bolsa de Wall Street. La bolsa de Wall Street, en un lunes negro, mes de octubre de 1929, hace casi un siglo, venía sufriendo continuos crecimiento del valor de las acciones. Las acciones crecían. Las empresas valían cada vez más, las acciones valían cada vez más. Y de repente en 1929 alguien se dio cuenta de que esto era un globo que no estaba basado en nada. Empezó a vender sus acciones y se produce una corrida. Es decir, todos los propietarios de acciones salieron a venderlas para obtener el dinero que valían estas acciones antes de que cayera el valor. Bueno, la caída de los valores de las acciones fue brutal, fue terrible, determinó el cierre de numerosísimas empresas, hubo una corrida bancaria, es decir, la gente fue a retirar sus depósitos de los bancos ante el temor de que los bancos se quedaran sin dinero. Los bancos se quedaron sin dinero, por lo tanto el temor cundió, la gente no pudo cobrar sus ahorros que tenía depositados en los bancos. Los que tenían acciones se encontraron que eran papeles sin valor. Las empresas no podían vender sus stocks, por lo tanto cerraron, no fabricaron más. Los trabajadores dejaron de trabajar, fueron suspendidos por las empresas, fueron despedidos por las empresas, por lo tanto no tenían dinero para consumir. Los valores de las viviendas cayeron, las empresas constructoras cerraron porque las viviendas no valían nada. Pero al mismo tiempo la gente no tenía dinero para comprar viviendas, con lo tanto se fueron a vivir a villas miserias. Esta caída, esta crisis que comienza en Nueva York, hace que rápidamente Estados Unidos se vea imposibilitado de pagar las deudas que tenía y de pagar las importaciones que traía de Europa o del resto del mundo.
Por lo tanto, la crisis se trasladó a Inglaterra, de Inglaterra a Francia, Alemania, bueno, el resto del mundo, y por supuesto también América Latina, ¿no? La dependencia de América Latina de la Bolsa de Valores de Nueva York siempre fue muy grande. Cuando la crisis llega a Buenos Aires, lo primero que pasa es que se quiebra el modelo agroexportador, se acaba el modelo agroexportador. ¿Por qué? Porque los países que habían comprado las cosechas argentinas y las carnes argentinas no las van a poder pagar. Por otro lado, Argentina se encuentra con que no puede comprar repuestos para los ferrocarriles, ni repuestos para los frigoríficos, ni la gente no puede comprar ropa, etcétera, etcétera. Esto produce inmediatamente un quiebre en el orden económico. No se puede comprar, no se puede vender. La primera consecuencia va a ser que se derroca al presidente. El presidente constitucional, que se llamaba Hipólito Yrigoyen, lo van a echar. La segunda consecuencia es una terrible depresión, es decir, cantidad de gente desocupada, cantidad de gente que no tenía que comer. Bueno, ese periodo se conoce como la Gran Depresión y va a durar toda la década de 1930, desde 1929 hasta 1930. En 1939, Europa va a entrar en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a ser Alemania, Italia, algunos otros países como Hungría, Rumania, primero contra Francia e Inglaterra y posteriormente contra Rusia. Poco después, en la guerra va a entrar Japón del lado de Alemania y de Italia y Estados Unidos del lado de Rusia, Inglaterra y Francia. Rusia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos y algunos otros países se van a denominar los aliados. Alemania, Italia, Japón y algunos otros países se van a dominar el eje, porque dependía de un tratado que había habido que se llamaba eje. Bueno, al principio la guerra la empieza ganando Alemania. Alemania va a ocupar Francia, va a ocupar Bélgica, va a ocupar Holanda. Va a atacar Inglaterra, va a dejar a Inglaterra tecleando ahí al borde de la catástrofe. Y va a atacar Rusia, y va a ocupar gran parte de Rusia, va a ocupar Polonia, va a ocupar Bielorrusia, va a ocupar Ucrania, va a ocupar una parte importante de Rusia. Pero después Rusia se recupera y empieza a recuperar territorio, va a recuperar el territorio de Rusia, va a recuperar Ucrania, va a recuperar Polonia y después va a ocupar Polonia, va a ocupar Rumania, va a ocupar Hungría y por último va a terminar ocupando Alemania. Al mismo tiempo, Estados Unidos empieza a ayudar a Inglaterra y a Francia y construyen, van a invadir Francia, Estados Unidos e Inglaterra, y con tropas francesas voluntarias van a invadir Francia, van a echar a los alemanes de Francia, los van a echar de Bélgica, de Holanda, y van a llegar a Alemania. Y Alemania la van a partir, una parte va a quedar en manos de los rusos y otra parte en manos de los aliados occidentales, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Bueno, acá se va a producir el final de la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos, por otro lado, con ayuda también de Inglaterra, de Australia, de Nueva Zelanda, van a derrotar a Japón. La derrota de Japón concluye porque Estados Unidos había fabricado las primeras bombas atómicas y las va a tirar sobre Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades japonesas. Las destruyen completamente con una bomba atómica cada una, cientos de miles de muertos, en un desastre. Mucha gente que no murió, pero que quedó terriblemente afectada por la radiación. Desde el punto de vista moral, la cosa es desastrosa. Pero Estados Unidos derrota a Japón, Japón se rinde, Estados Unidos va a recuperar parte de China, va a recuperar territorios que han sido ocupados de Japón, como Birmania y otros territorios. Posteriormente vendrá otra historia, ¿no? China logrará su independencia con la revolución comunista que hace Mao Zedong.
y vendrá el resto de la historia. Pero surge una pregunta fundamental. ¿Qué hacemos con la población que ahora va a quedar desocupada? ¿Por qué? Porque los estados, las naciones, pero los estados habían invertido muchísimo dinero en fábricas para producir armamento. Habían invertido muchísimo dinero en el esfuerzo de guerra, en reclutar soldados a los cuales se les pagaba un sueldo para poder mandarlos a los distintos frentes de batalla, en fabricar barcos, en fabricar tanques, en fabricar aviones, en fabricar cañones, es decir, munición, en producir alimentos, o comprar alimentos. Por ejemplo, Argentina proveyó de alimentos a los aliados durante toda la guerra, pero no lo cobraba porque no tenían plata, entonces se vendían a crédito. Con eso, cuando termina la guerra, Argentina termina con la deuda externa, va a comprar los ferrocarriles que estaban en manos de empresas inglesas y francesas, por ejemplo. Bueno, eso lo vamos a ver después. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces aparece un genio de la economía que se llamó John Maynard Keynes, que era inglés, que va a proponer una serie de medidas que se llaman estado de bienestar. ¿Qué va a hacer el Estado? Primero va a reducir la jornada laboral a 8 horas diarias y 48 horas semanales. Vale decir, no se va a trabajar los domingos y quienes trabajen los domingos van a tener francos compensatorios. Segundo, los trabajadores van a tener vacaciones pagadas. Es un periodo de vacaciones que depende de su antigüedad, pero que está pagada por los patronos. Tercero, los trabajadores van a tener licencia por enfermedad. Cuando un trabajador se enferme, la empresa le va a pagar el sueldo lo mismo. Cuarto, va a existir un régimen de jubilaciones. Antes no existía, la gente trabajaba hasta que se moría. Ahora va a existir un régimen de jubilación. Los trabajadores van a hacer un aporte y con ese aporte se le va a pagar el sueldo a los trabajadores que se han jubilado. ¿Esto qué significa? Que una gran masa de trabajadores va a salir del mercado de trabajo, pero no del mercado de consumo, porque como siguen cobrando su sueldo, siguen gastando en el mercado. Entonces, solucionan el problema del desempleo sin salir del mercado de consumo. Todas estas medidas van a ser complementadas con planes oficiales de vivienda para que los estados construyan viviendas. Durante la guerra construían tanques, aviones, ahora van a construir viviendas. Y con planes sociales de educación. La educación pasa a ser gratuita. Hablamos de Estados Unidos e Inglaterra y hablamos de la educación primaria y una pequeña parte de la educación secundaria. El resto de la escuela media y la universidad siguen siendo pagos. Pero en Argentina, que la educación primaria ya era gratuita, que la escuela media ya era gratuita, por lo menos las escuelas medias del Estado, existían escuelas medias privadas que sí eran pagas, pero muchas escuelas medias eran del Estado, las escuelas técnicas eran del Estado, por ejemplo, y estas escuelas eran gratis. Y en 1949 también pasa a ser gratuita los ciclos de grado de la universidad. Esto va a ser revolucionario, ¿no? Pero esto es en Argentina. El resto de los países del mundo, bueno, ustedes saben que todavía la educación universitaria en el mundo es paga, ¿no? El ejemplo de Chile, donde la universidad hay que pagarla, o el ejemplo de Estados Unidos e Inglaterra, donde la universidad es rigurosamente pagada. Este estado de bienestar, que algunos llaman también estado keynesiano, por John Maynard Keynes, empieza a ser adoptado con muchas reservas. Los empresarios, los grandes economistas no querían el estado de bienestar. Pero empieza a ser adoptado como una solución para el problema. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, iban a volver los soldados que
estaban en los distintos frentes y no iban a tener trabajo. Las mujeres que se habían incorporado a la industria durante la guerra, como parte del esfuerzo de guerra, ahora no querían volver a la casa a ser amas de casa. Ellas estaban trabajando, cobraban su sueldo, tenían su vida independiente, se habían, como diríamos hoy, empoderado de su sueldo. No querían volver a la casa como simples subordinadas a su marido que había estado en la guerra y volvía de la guerra. Pero querían seguir siendo, disfrutando, digamos, del mejor estándar de vida. Entonces se va a adoptar el Estado keynesiano y al mismo tiempo se va a promover el consumo de artículos que antes no existían, pero que no eran masivos. Los artículos que se van a proponer ahora para consumo masivo, para utilización masiva, va a ser la radio, el gran elemento de difusión, va a haber radio en todos los hogares, la heladera, la gente no tenía heladeras, o a lo sumo enfriaba con hielo, tenía que comprar el hielo en fábricas de hielo. Los lavarropas, el gran avance va a ser el lavarropas, porque ahorra muchísimo trabajo. Y otros artículos, planchas eléctricas, licuadoras, bueno, todas estas cosas van a ser propuestas como de consumo masivo, de manera tal de generar un mecanismo de mercado que es donde la gente consuma y al mismo tiempo dé trabajo, ¿sí?, y haga crecer la economía. Junto con los planes educativos, los planes de jubilación, etcétera, etcétera, van a crear un mundo muy distinto. A partir de la década de 1950, la televisión, la masificación de los teléfonos, es decir, se empiezan a instalar teléfonos, por lo menos en los países centrales, en todas las casas. El uso de, por supuesto, heladeras cada vez más automatizadas, cocinas como las que conocemos hoy, cocinas de gas o cocinas eléctricas, lavarropas, radios, televisores, es decir, una cantidad de artículos que hacen la vida cada vez más simple y más confortable. Y al mismo tiempo se empiezan a instalar en muchísimos lugares la idea del transporte personal. El transporte personal va a ser en motos, en motocicletas, aparece la famosa Vespa, un vehículo, hoy lo llamaríamos scooter o motoneta, la ciambreta, un vehículo popular al alcance de todos, que sirve para ir en forma rápida y económica al trabajo, y el automóvil personal, ¿no? Automóviles existían, pero eran muy caros, etc. Ahora cada vez se van a ir abaratando y se van a empezar a construir modelos cada vez más baratos, más chicos, más simples y más al alcance, digamos, de la población. La idea es que todos los trabajadores lleguen a tener un auto, ¿no? Aparecen los famosos Fiat Topolino, los Fiat 600, los Citroën, Citroën 12B, Citroën 13B, el Renault 4, es decir, una serie de vehículos muy económicos que permiten el desplazamiento personal y dan la libertad propia del automóvil, ¿no? Todo esto es producto del estado de bienestar creado, digamos, imaginado por este señor John Maynard Keynes. Bueno, dijimos pensiones y jubilación, subsidios a las viviendas básicas, atención sanitaria. Ahora nos vamos a ocupar de que haya hospitales, clínicas, etcétera, que brinden atención sanitaria a toda la población, educación pública y transporte público. En Argentina estas ideas van a ser adaptadas por el peronismo. El general Perón llega a la presidencia en 1946
justo cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y el mundo empieza a adoptar este tipo de políticas. Perón nombra primero director del Departamento Nacional de Salud, después secretario de Salud y después ministro de Salud a Ramón Carrillo, que era un médico. Y Carrillo viene con toda una idea general de que el Estado debe ocuparse de varios tramos. Tiene que construir hospitales y mejorar la infraestructura hospitalaria y tiene que educar profesionales. ¿Qué es educar profesionales? Poner mucho dinero y mucho esfuerzo en la formación de médicos, enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos, etcétera, dentistas. Es decir, el Estado debe ocuparse de reclutar personal adecuado, formar los profesionales y una vez formados los profesionales, emplearlos en hospitales públicos para la totalidad de la población. El papel del Estado va a abarcar desde la construcción de hospitales, formación de profesionales, construcción de escuelas de enfermería, escuelas de medicina, escuelas de farmacia, etcétera, etcétera, hasta la instalación de grandes hospitales. También se va a ocupar el Estado de la educación para la salud. Es decir, va a imponer las ideas higienistas y sanitaristas a toda la población a través de la escuela. La escuela va a ser el mecanismo, la escuela pública, obligatoria, gratuita, laica, va a ser el mecanismo por el cual se distribuya a toda la población las ideas higiénicas. Los médicos van a ser los rectores del sistema de salud. Los médicos, enfermeros, dentistas, bioquímicos, todos formados en las universidades públicas, que ahora van a ser gratuitas y que van a tener escuelas de medicina y hospitales escuelas, ¿no? El Hospital de Clínicas de Buenos Aires, el Hospital Rofo, que es un hospital de investigación especializado en cáncer, que depende de la Universidad de Buenos Aires, otros hospitales universitarios, y otros hospitales que no son de la universidad, que son hospitales que dependen del sistema público de salud, pero que van a servir de aulas para la formación de médicos, enfermeros, dentistas, eso. Esto se va a conocer como el Plan Carrillo. Es un plan gigante. ¿En qué afecta el Plan Carrillo la formación de enfermeros? Se van a instalar escuelas específicas de profesionales enfermeros en la Fundación Eva Perón, en algunas universidades, bueno, en distintos lugares, se van instalando escuelas de enfermería, donde los enfermeros tienen una educación cada vez más larga, más profunda, más teórica, más científica, aunque por supuesto siguen siendo pensados como subordinados del papel hegemónico. La estructura va a ser absolutamente piramidal. El médico director es el que tiene, todo el hospital es el que tiene todo el saber. Él es el que sabe. Después vienen los médicos directores de servicio, los jefes de servicio. Después vienen los médicos de plan. Después vienen los médicos residentes. Más abajo vienen las cabas de enfermería. Las cabas de enfermería eran personajes temibles dentro de la estructura de un hospital. Los enfermeros y por último, el último eslabón del tarro, los enfermos, ¿no? La cadena era así. Pero además los saberes eran verticalistas. Lo que decía el director no se discutía. Lo que decía el jefe de servicio no se discutía. Lo que decía el médico de planta no se discutía. Y el enfermo padecía de una enfermedad y se tenía que resignar a padecer también la autoridad de los médicos, en ausencia de los médicos de los enfermeros, y en ausencia de los enfermeros
podía disponer de sí mismo, pero solo no, porque cuando estaba en el hospital estaba vigilado las 24 horas por esta estructura piramidal. Por lo tanto, la autonomía del paciente absolutamente nula, ¿no? Era una especie de soldado que cumplía las órdenes que le daban de arriba. Si no le gustaba, que se embromara, porque tampoco lo dejaban irse, porque estaba internado por disposición del médico. Lo cual creaba, sí, está bien, se podía ir, pero si una persona está enferma depende necesariamente de sus curadores. En la década del 60 se produce una crisis, una crisis que se llamó crisis de gobernabilidad. El estado de bienestar fue víctima de su propio éxito, es decir, cambió las condiciones de vida de la humanidad en todos los países donde se instaló con éxito, en Argentina, por ejemplo. Mejoró las condiciones de vida de forma terrible, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Las condiciones de vida de la llamada clase media y clase trabajadora mejoraron muchísimo. Esto no quiere decir que no siguiera existiendo una parte de la población desclasada, desplazada y excluida, pero la mayor parte de la población va a formar parte de esta estructura, y el estado de bienestar termina siendo víctima de su propio éxito, ¿no? Es decir, mejora mucho las condiciones de vida, pero la gente empieza a reclamar mejores condiciones. En Francia se produce el Mayo francés. El Mayo francés fue una rebelión simultánea de los trabajadores de la industria automotriz de la zona de París y de los estudiantes de la Universidad de París. Fueron dos huelgas que coinciden en el tiempo, porque se producen el mismo día, pero en realidad independientes entre sí, ¿no? Los trabajadores pedían la reducción de la jornada laboral y aumentos salariales, y los estudiantes pedían mayor participación en la conducción de la universidad, mejores condiciones de los comedores universitarios, mejores condiciones para pagar los cursos de la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos rebeliones simultáneas, la ocupación de la Universidad de París, la Sorbona, que es una universidad que fue creada en plena Edad Media, pero que venía manteniendo la misma estructura desde la Edad Media, y que, bueno, ahora los estudiantes reclamaban la democratización de la universidad. Y la huelga de los trabajadores confluye en el centro de París, ocupan el centro de París, la policía quiere reprimirlos, es desplazada, es derrotada, el número de personas en la calle era tan grande que la policía terminó impotente refugiándose en las propias comisarías. La calle quedó a disposición de estudiantes y trabajadores. Bueno, se hizo una rebelión generalizada. Posteriormente, el presidente, que era el general de Gaulle, va a ordenar al ejército que ocupe París. París es ocupado por el ejército francés. Los estudiantes terminan rindiéndose, obviamente. No pueden contra el ejército francés, pero ya incluso De Gaulle unos meses después va a ganar a las elecciones, pero ya su gobierno estaba, digamos, había terminado totalmente, había caído en el desprestigio más absoluto. Poco tiempo después tiene que irse. En Estados Unidos se produce dos o tres fenómenos. Por un lado, la lucha contra la guerra de Vietnam. Estados Unidos estaba metido en una guerra en Vietnam contra movimientos de liberación que se llamaba el Vietcong, y termina siendo derrotado, pero los jóvenes de buena familia, de las mejores familias de Estados Unidos, que iban a las mejores universidades de Estados Unidos, que cuestan mucho dinero, por lo tanto solamente los jóvenes de mucho dinero, de familias pudientes, podían ir a esas universidades, empiezan a abandonar los estudios y se empiezan a ir a California y otros lugares a formar comunidades de vida natural, ¿no? Lo que se llamó el movimiento hippie.
Sexo, drogas, rock and roll. Sexo estaba prohibido, sumamente reprimido, ellos lo van a buscar la liberación, consumen drogas psicotrópicas, LSD, hongo, bueno, distintas drogas, y se dedican a tocar la guitarra y a vivir, a cultivar huertas naturales, bueno, una cosa. No es que fueran muchos, pero eran tantos suficientes como para generar gran preocupación en el gobierno. ¿Qué está pasando? Que nuestros mejores jóvenes, los herederos de nuestras mejores empresas, se están yendo a California a hacer vida natural y a tocar la guitarra, en lugar de dedicarse a continuar con el modelo capitalista norteamericano. Bueno, lo mismo va a ocurrir en Praga, que era un país comunista dominado por la Unión Soviética, Rusia. Va a ocurrir una rebelión que finalmente es reprimida por el ejército ruso ocupa Praga. Ese movimiento se llama la Primavera de Praga. Y por último, los países productores de petróleo, que eran muy poquitos, países árabes, Venezuela, van a formar una liga que se llamó OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se van a unir para regular la producción de petróleo y con ello mejorar el precio del petróleo. El precio que cobraban, el petróleo era un bien muy barato, porque lo producían en los países árabes o en Venezuela, empresas norteamericanas o europeas, y ellas fijaban el precio. Entonces, bueno, fijaban el precio más bajo que podían. Los gobiernos de la OPEP empiezan a regular la producción de petróleo y esto produce lo que se llama la crisis del petróleo. Fue en el año 1971-72. Europa, que se movía petróleo, se encuentra de repente sin petróleo, porque no tenían dinero suficiente para pagar el petróleo, o por lo menos tenían dinero para pagar la producción mínima. Estados Unidos no se ve tan afectado porque tenía producción de petróleo propio. Esto produce el enriquecimiento de los países árabes, enriquecimiento que no terminó desde entonces, el enriquecimiento de Venezuela, pero el empobrecimiento de países europeos. Estos necesitan buscar soluciones. Y poco después aparecen las computadoras electrónicas, que habían sido inventadas en la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan? Por Alan Turing, pero que ahora se van a hacer mucho más chicas con una muchísima mayor capacidad de procesamiento de datos, y aparece también en esta época la primera conexión entre computadoras de distintas universidades. En un comienzo, la conexión entre computadoras fue exclusivamente entre computadoras de las universidades de Estados Unidos. 3 o 4 universidades que tenían 3 o 4 grandes computadoras, que eran unos aparatos inmensos, se empiezan a comunicar por vía telefónica entre ellos. Lo que hoy conocemos como Internet, que ha creado este monstruo que no podemos ni siquiera ir al baño sin pedirle permiso a la computadora, ¿no? Pero que al mismo tiempo nos permite, por ejemplo, el cursado de materias y la conversación entre profesores y estudiantes en forma virtual. Bueno, sobre esto volvemos la semana que viene, ¿no? Que se nos viene el último tramito del cursado de la materia y que, bueno, lo veremos en las próximas charlas, ¿no? Hasta pronto.